Así que vamos a 2 Samuel 6, 2 Samuel 6, si tiene su Biblia ahí, 2 Samuel 6, del 16 al 23, por favor. 2 Samuel 6, del 16 al 23. Vamos a estar leyendo esta porción de la palabra. Cuando lo tenga puede decir amén, y si no, pues cheque las pantallas, ahí están. 2 Samuel 6, 16 al 23. Nos dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Diga conmigo: lo menospreció. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. Eso es sarcasmo, no es que le estuviera exaltando lo que hizo. Dice: descubriéndose hoy delante de sus criadas y de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió lo mismo que todos deberíamos de responder cuando se burlan de nosotros. Le respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre. Ahí David se la regresó porque le dijo: Dios me escogió en lugar de tu papá, porque tu papá era un inútil y él me escogió a mí porque yo sí soy su siervo. Es lo que le estaba diciendo David a Mical. Y se fue delante de Jehová que me eligió en preferencia de tu padre y de toda tu casa, para constituirme como por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que a esta vez, y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas a quienes has hablado. Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ese fue el castigo que Dios le dio, ¿verdad? Pero ¿cuántos han venido aquí como David esta mañana a exaltar el nombre de Dios, verdad? Y bueno, yo quería hablar de esta palabra desde hace varias semanas porque escuché algo al respecto, pero también entendí algo. He estado estudiando la vida de David. Bueno, desde niño siempre hemos oído de él, ¿no? De David y Goliat y todo esto, pero hay algo en la vida de David que quizás no ha sido muy profundizado. Es que de dónde vino David, de dónde salió, de dónde realmente venía él, ¿verdad? Algo que sabemos es que antes de que lo nombraran rey de Israel, antes que lo ungieran, más bien, antes de ser ungido por el rey Samuel, dice la palabra que el rey, profeta Samuel llegó a la casa de David, pero David en su casa yo creo que era menospreciado. Dice la palabra de Dios que David estaba en el campo. ¿Sí se acuerdan? Cuando el profeta llegó a su casa. Algo que tienen que saber es que en aquel tiempo recibir un profeta en casa, al igual que ahora, es un privilegio. ¿Cuántos saben eso? Cuando recibimos un pastor, un profeta, etcétera, cuando recibimos a alguien en nuestra casa que es un siervo de Dios, es un privilegio el que esté en nuestra casa. Y para los israelitas era lo más importante. Era incluso como si hubiera llegado el presidente o alguien a su casa. Y la gran pregunta es: ¿dónde estaba David? Si todos los hermanos estaban ahí, los otros 7 estaban ahí metidos, pero David no estaba. David no estaba incluido en la fiesta. Lo habían eliminado, no se lo mandaron a cuidar borregos. Dijeron: vete a cuidar los borregos porque no hay quien chambee hoy y te vamos a mandar a ti. Y en vez de enviar a uno de los esclavos, me explico, alguien, en vez de enviar a uno de los chalanes, tal vez enviaron chalanes también, pero también mandaron a David por ahí. Y tú te preguntas por qué uno de los hijos de la casa tiene que estar fuera. Algo que se dice extrabíblicamente es que David era hijo de una aventura de su papá. David era hijo de fornicación, se le decía en la palabra, porque en algunas partes de la Biblia, en algunos salmos, David menciona que en el pecado fue concebido y todo ese rollo, pero algunos extrabíblicamente dicen que David era como un hijo por fuera del matrimonio. Entonces yo creo que por vergüenza lo mandaron de aquel lado, para que no le preguntaran: ¿y quién es la mamá de este? Y dijeran: no sé, ¿verdad? Para que no dijeran eso delante de Samuel, entonces lo mandaron por ahí. Pero algo que no tenían en cuenta los demás hijos de la casa, y no tenían en cuenta también su padre, es que aquel que despreciaron es precisamente el que Dios quería en la casa.
Y algo que es hermoso en la vida de David es ver cómo Dios lo sacó del anonimato y lo convirtió en rey. Pero algo que pasó es que David toda su vida fue despreciado. Muchas de las historias que se menciona de David, incluso David, hay salmos en los cuales dice que carros pasaron sobre él. Ahora pasamos a nuestros días, es como si dijeran, me atropelló un tráiler. Pues no se siente bonito, ¿verdad? Un tráiler te puede despedazar. Pero en el caso de David, él estaba diciéndole a Dios eso, en varias ocasiones se lo dijo, pero volviendo al desprecio que tenía en su casa. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, yo me he dado cuenta, porque he estado cerca de muchas personas que han sido despreciados por sus papás. Algunos son muchachos que salieron de su casa huyendo porque sus papás son drogadictos, otros porque sus papás se divorciaron y el papá estuvo en la cárcel y la mamá se fue por otro rumbo y ahí los dejaron por ahí. Pero algo que me di cuenta que está también en algunos hijos adoptados o algo por el estilo, ¿no? Personas las cuales quizás no tienen todo el cariño de los papás, es que siempre tratan de tenerlo, es que siempre tratan de alcanzar ese cariño de los papás, pero nunca lo tienen. Porque quizás están en una familia que no es muy cariñosa, quizás el papá es medio mala onda, pero todos esa clase de sentimiento de rechazo que ellos han tenido en su vida, a algunos les ha valido para volverse mejores personas y otros para volverse peores, ¿verdad? Porque hay unos que dicen, es que me volví alcohólico porque nadie me quería, mis papás y lo que sea, y le echan la culpa a todo. Pero hay personas que han salido adelante. Y una de esas personas, y una de las más importantes, que quizás tenía ese mismo sentimiento de rechazo, quizás usted también tuvo sus papás, pero sus papás quizás ni le hacían caso, no sé. David fue una de esas personas. Y David se volvió rey de Israel, pero David una vez dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. Por eso a él le valía más que Dios estuviera con él a que sus padres estuvieran con él, porque entendió, aunque mi padre y mi madre me dejen, Dios siempre va a estar conmigo. Y ese es el mismo sentimiento que tenemos los hijos de Dios, porque al usted venir a este lugar, quizás no conoces a Dios, quizás sí, pero cuando te vuelves en hijo de Dios, Dios vale más incluso que el amor de tus padres. Porque en algún momento quizás no van a estar, porque quizás fallecieron, porque quizás tuvieron situaciones y no están contigo, pero el amor del Padre Celestial nunca se va. Y es lo que entendió David. David entendió eso. ¿Y por qué les digo que David siempre buscaba la aprobación de su papá? Porque cuando David le preguntaron, el rey Saúl le preguntó, ¿y por qué te quieres enfrentar con Goliat? ¿Se acuerdan de lo que dijo David? Si allá en el monte me enfrentaba a osos y leones. Yo me imagino un hijo que enfrenta osos y leones debería ser un hijo, no sé, así espectacular. Mi hijo venció un león, wow. Le hubieran grabado un TikTok en ese momento a David, lo hubieran vuelto famoso, no sé, ¿verdad? O hubieran grabado un video o algo y en YouTube o algo se hubiera vuelto súper famoso por matar a un león. Pero los papás dijeron, qué bueno. Me imagino que David llegaba a su casa y decía, papá, estuve cuidando los borregos, pero salió un león así de esos grandotes, más grande que el de los de la feria, y me lo maté, me lo eché, y luego salió un león y salió un oso también, y de una vez les di. Y el papá, bueno, hijito, qué bueno, excelente. Hay veces que los hijos esperan algo más allá de sus papás también. Déjenme decirle a los papás que están aquí presentes. Los hijos esperan que cuando sacan una buena calificación o lograron hacer algo, que usted les diga qué bien lo hiciste. David esperaba eso. Quizás papá dijo, sí, hijito, sí. ¿Y en qué caricatura lo viste? Porque no creo que tú lo hayas hecho. Estás bien flaco, estás bien chiquito. ¿Quién te va a creer que lo hiciste? Pero hasta el momento que vieron a Goliat caer al piso, se dieron cuenta que David valía la pena. David era la persona indicada de parte de Dios para ser el rey de Israel. Hasta ese momento se dieron cuenta. Pero algo que pasó seguidamente en la vida de David es que todo el tiempo hubo menosprecio en su vida, porque sus papás lo menospreciaron, sus hermanos los menospreciaron también. Dice la Biblia, cuando David llegó al campo de batalla, ¿qué le dijeron sus hermanos? ¿Y dónde dejaste los borregos de papá? ¿Qué estás haciendo aquí? Urush. Así le dijeron, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué quieres aquí? Si tú no eres ni soldado, no eres nadie, vete de acá. Y él fue el que conquistó aquella batalla aquella vez. Hay gente que nos va a menospreciar toda nuestra vida, incluso su propia familia lo va a menospreciar. Sobre todo cuando usted está buscando la presencia de Dios, siempre va a haber gente burlándose de usted. Hay gente que se va a burlar en su trabajo porque usted ora por su comida. Hacen,
orando por sus tamales de rajas. Hay gente así, burlándose de nosotros. Todo el tiempo diciendo, ay, mira, ese se puso a orar, ¿y para qué va a orar? Y se empiezan a burlar de uno, pero algo que no saben es que nosotros somos hijos de Dios. Y todo nos ayuda bien a los que lo amamos, todo nos ayuda bien a los que amamos a Dios. Y en el caso de David, toda la vida fue menospreciado desde su casa, sus hermanos, su papá, su mamá, ni siquiera la Biblia menciona el nombre de su mamá. Pero a lo que me refiero es que David fue menospreciado todo el tiempo. Y todavía en el tiempo de ser rey, ¿sí sabía usted que para que David fuera rey, desde que lo ungió Samuel hasta cuando llegó a ser rey, tuvieron que pasar 14 años en los cuales David fue menospreciado, tuvo que huir de un lugar a otro porque Saúl lo quería matar y cosas por el estilo? No sé si usted ha leído la palabra, se va a dar cuenta de eso. Incluso dice la palabra que ya siendo rey en algún momento también lo menospreciaron. Cuando Absalón quiso ser el rey y todo ese rollo, también lo trataron mal. Pero algo que es sorprendente es que David nunca perdió el ánimo de alabar a Dios. Nunca perdió el ánimo de seguir adorando a Dios. Porque hay personas que de repente lo menosprecia a alguien de su familia. No, es que ya no voy a ir a la iglesia porque mi mamacita me dijo que me va a desheredar. Es que ya no me van a dar, mi mamá ya no me va a dar los chocolates de siempre. Es que ya no me van a invitar a la sentada del niño. Ya no voy a ir a la iglesia, es que me menosprecian. Una ocasión me acuerdo que hacíamos células en las escuelas cuando era más joven, tenía como 17, hace 10 años. Y me acuerdo que una muchacha que estaba haciendo célula, como tipo grupo de conexión, célula como la nuestra en el Cebetis, estaba en otra escuela de la ciudad. Y me dijo la muchacha, es que ya no lo voy a hacer, ¿por qué? Es que me quedan viendo y me menosprecian. Le digo, entonces ¿para qué vas a hacer un grupo de conexión si nadie te va a ver? Pastor, es que cerré mi célula en mi casa porque la gente se burla de mí, que tengo una célula en mí. Entonces, ¿para qué te metes? David entendía algo, que a pesar de los desprecios de la gente, a Dios le importaba su vida. Entendía que a pesar de que todos los demás no lo quisieran, Dios lo seguía queriendo. Y algo que me sorprende de David es que a pesar de que lo despreció sus hermanos, lo despreció su papá, hasta su mujer lo despreció. Imagínese. Porque ahí dice la palabra de Dios que Mical ni siquiera salió a convivir con David. O sea, David venía alegre. El arca de Dios en el Antiguo Testamento representaba la misma presencia de Dios. Prácticamente para los judíos daban a entender que Dios venía en esa caja. ¿Sí me explico? Para ellos era eso. Y no era así, no es así porque sabemos que es el Espíritu Santo el que descendía y todo esto. Pero lo que quiero dar a entender es que para ellos era de ese modo. Y David entendió eso, porque David no dijo, bueno, hay que lo traigan, hay que traigan las cosas. Al principio eso dijo, ¿no? Pero dice la palabra que murió alguien y tuvieron que dejarla en casa de un tal Obed-edom. Y luego cuando le vinieron a decir a David, es que Obed-edom ahorita ya tiene vacas, tiene camellos, tiene de todo. Es como si ahorita en nuestros tiempos tiene un BMW, tiene una mansión y todo porque tiene la presencia de Dios en su casa. Porque está el arca del pacto ahí. Y David dijo, no, pues que lo manden a traer. Si esa arca debe estar aquí en la ciudad de David, aquí en un lugar especial. Y lo mandó a traer desde allá, desde donde estaba Obed-edom. Entonces fueron a traerlo de aquel lado. Y dice la Biblia que cada 6 pasos David mataba animales para ofrecérselo a Dios, porque entendió que Dios se merece toda la honra y toda la gloria. Y esos sacrificios, y cada 6 pasos hacían sacrificios hasta que llegaron a Jerusalén, que es la ciudad de David. Y David, entrando el arca del pacto a la ciudad, no dijo, bueno, ahí viene el arca, qué bonito, hay que verlo con unos binoculares. Ahí la lleva. No, dice la Biblia que salió corriendo, y dice que salió danzando, dice que se quitó sus ropas, algo que algunos piensan que es algo medio vulgar, que salió así en truza y empezó a danzar. No es así. Solo con quitarse sus ropas reales, con quitarse su corona, sus cosas, ya estaba demostrando que no era nadie delante de ese Dios que venía ahí. Delante de la presencia de Dios él no era nadie. Y eso solamente lo entienden los que son hijos de Dios, que no dicen, es que yo soy el abogado, el licenciado, el salmista que hace descender la presencia. No, tú no haces descender nada, es el Espíritu Santo el que hace descender su gloria. No eres tú el que define qué es lo que Dios va a hacer.
Porque David entendía eso. David era salmista, era cantante, inventó instrumentos, pero él le valió gorro. Dijo, yo voy a adorar a Dios porque en la presencia de Dios está a punto de entrar a mi casa, está a punto de llegar. Y dice la Biblia que empezó a adorar a Dios, empezó a danzar. Y Mical desde afuera de su ventana, toda tóxica, ahí viéndolo, sinvergüenza, desgraciado, ¿cómo va a salir así encuerado, sin su corona? ¿Qué va a decir la gente? Algo que me da gracia es que David incluso lo hizo con todo el corazón, adoró a Dios y todo, se quitó las ropas reales. Y algo que tienen que saber es que también David provocó que las demás personas también danzaran. Yo no creo que David venía danzando solo. Yo estoy seguro que 2, 3 locos más se juntaron con David. Órale rey, a danzar. Y ahí iban todos en bola. Y algo que hacen los políticos en estas fechas es precisamente eso, ¿sí o no? Llegan con el pueblo a dejarles despensas y todo, y empiezan a caminar en las calles que no se han pavimentado. Les prometo que voy a pavimentar esta calle. Y nunca la pavimentan, pero ahí están, ¿no? Ahí llegan ahí con toda la raza y empiezan a bailar el pasito duranguense con todo el mundo. David lo hizo, pero porque amaba a Dios. Y él lo hacía todo el tiempo, no solamente en tiempo de elecciones, ¿verdad? Porque hay políticos que nada más en este tiempo están, sí, ahorita me acerco y que la foto con la gente. David no hizo eso. David lo hizo porque amaba a Dios y amaba al pueblo. Lo hizo porque realmente amaba lo que Dios había hecho con él. Él sabía de dónde Dios lo había sacado. Pero Mical lo miró de lejos así. Algo que hay que saber de Mical es que Mical era hija del rey Saúl, era hija del que Dios había destituido como rey. Incluso dice la palabra que cuando David huyó de Saúl, dice que el rey Saúl agarró a su hija y lo casó con otro. Cuando vino a ver David, la Mical ya andaba con otro. Ahora yo me pregunto, desde el principio yo creo que Mical nunca fue sincera, nunca fue una persona leal a David. ¿Saben por qué? Porque si lo hubiera hecho, por ejemplo, usted ve ahorita una chamaca que está enamoradísima de un chamaco, aunque usted sea su papá, su mamá, y se lo quiera quitar, se aferran más, ¿sí o no? A los papás, no, es que mi hijito no se haga, ¿verdad? Sí, pero decía mi papá, cuando una mujer se enamora de un hombre, aunque sus papás se lo quieran quitar, no se lo quitan por nada. Dicen, está bien feo está bien carracón, horrible. Tú estás guapa, hijita, ¿por qué te vas a casar con él? ¿Por qué te quieres ir con él? ¿Por qué te quieres huir? Pero ahí van y se huyen y se casan, ¿verdad? Espero que no sea el caso de alguno aquí. Pero el asunto es de que si Mical hubiera sido leal a David, se hubiera quedado, hubiera seguido a David, hubiera estado con él, ¿sí o no? Y ahí, aunque el rey hubiera querido, Mical hubiera sido fiel a David. Hubiera estado ahí, aunque el papá le hubiera dicho, es que no, hijita, es un traidor y es esto. No, ella se quiso ir con otra persona. O sea que nunca fue el leal, nunca fue fiel a David. Ahora, ¿por qué le comento esto? Porque en toda nuestra vida va a haber gente que no es leal a nosotros. Y a veces esas personas que son menos leales son las que más nos juzgan. Las personas que quizás usted está alegre porque, por ejemplo, en su casa, quizás su propia esposa, su propia familia, usted va a venir bien contento. No sé si usted tuvo la experiencia de vivir un encuentro con Dios en un evento, no sé, y llega a su casa bien alegre. No, ya me encontré con Dios y acepté a Cristo. Y su mujer, ya te volviste hermanito de la religión, ¿verdad? Ya eres hecha tortilla, que más santo, ya empiezan a decirte un montón de rollos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque son iguales que Mical, ¿verdad? No te están siguiendo en lo que tú estás creyendo. Quizás tienen otros pensamientos. Dios no se les ha revelado todavía. Y lo que le pasó a Mical es eso. Llegó David y llega David ahí con ella, y David bien contento, feliz, acababa de estar con el pueblo bien contento, había danzado, había bailado, había hecho fiesta, le había regalado comida al pueblo. Venía bien contento David, ¿sí o no? Ahí dice la palabra que él venía contento, venía a su casa. Y no sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted viene bien contento y no falta una persona que no usada por el diablo, ¿verdad? Que le ataque lo que usted está sintiendo en eso. Usted bien feliz, no, gloria a Dios, por primera vez prediqué en las células, estuvo increíble, no, ya yo voy a ser el próximo líder de la célula. Y bien contento. Y llegando,
y no sé, algún familiar, ¿y para qué vas a la célula? Si ya vas el domingo, ¿ya para qué vas el sábado? Y así empiezan a decirte cosas. O te ven alegre porque lograste algo en la vida y se burlan de ti porque no son leales a ti, no son fieles a ti. A mí me da gusto cómo le contestó David a Mical. Le dijo: estoy contento, le dijo, porque a pesar de que a ti no te caiga yo bien, Dios me eligió a mí en vez de a tu papá. O sea, Dios ahí, que diga, David le regresó la cachetada a Mical, porque Mical le dijo: desgraciado, qué vergüenza, ¿no? Y David le dijo: órale, Dios me eligió en vez de tu papá. Tu papá era un inútil y yo soy un siervo de Dios. Así le dijo David prácticamente. Lo que estaba diciendo ahí David: Dios me escogió a mí por encima de tu papá, porque tu papá no era conforme al corazón de Dios. Y sabe que en su casa usted es un David también, porque quizás hay gente ahí que ni cristiana es, que se burla de usted y todo eso, pero Dios lo ha escogido a usted por encima de ellos para ser su hijo. Porque dice la palabra que no fuimos nosotros los que lo buscamos a Él, sino que Él nos buscó a nosotros. O sea que Él nos quiso a Él nos quiso primero antes que nosotros lo quisiéramos a Él. Y quiere decir que Dios lo escogió a usted de entre su familia, de entre los González, usted es la persona. De entre los López, usted es la persona indicada de Dios en esa casa. Entre los Pérez, la persona que más va a tener dinero en su familia va a ser usted. ¿Sabe por qué? Porque David no solamente era bendecido, que sentía la presencia de Dios y todo, no, era bendecido económicamente, era bendecido en su familia, en todas las cosas, todos los ámbitos de su vida. David era bendecido, ¿sí o no? Y es lo mismo que nos espera a nosotros como hijos de Dios. En su casa usted debe de seguir usted buscando a Dios y debe llevar la presencia de Dios a su casa, porque es lo que hizo el rey David. El rey David agarró la presencia de Dios que estaba en la casa de Obed-edom, agarró aquella arca del pacto y lo llevó a su casa y estaba contento. Y si hubiera sido por David, David le hubiera construido un templo al Señor, pero Dios le dijo: no vas a construirlo tú, porque derramaste mucha sangre, así que lo va a construir uno de tus hijos, que fue Salomón, ¿verdad? Que ya lo sabemos. Pero a lo que me refiero es de que David tenía tantas ganas de tener la presencia de Dios con él que hasta lo llevó a su casa. Había una carpa en algún lugar, tenía un tabernáculo. Incluso hay una materia que estudiamos en el Instituto Bíblico que se llama el tabernáculo de David. David no tenía todo lo demás que tenía el tabernáculo, no tenía todos los utensilios, no tenía todas esas cosas, no tenía todos los altares de bronce, de todo ese rollo, pero tenía lo más importante, que era la presencia de Dios. Hay gente que espera tener todo para tener la presencia de Dios en su vida, ¿no? Voy a esperar a ser salmista para sentir que la presencia de Dios. No esperes a tener un título, no esperes a tener algo en tu casa extraordinario, no. Desde ahora que tienes la presencia de Dios, adora a Dios con lo que tienes, adora a Dios con lo que está en tu casa. Hay gente que espera decir: cuando sea yo millonario voy a donar tanto para tal cosa. No, hazlo ahora que tienes 10 pesos en tu bolsa, porque Dios seguramente te va a bendecir, porque Dios seguramente te va a voltear a ver y va a decir: ese es mi hijo, porque yo lo elegí a él. Hay algo hermoso cuando usted sabe, cuando Jesús salió del agua, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma y se escuchó una voz en el cielo que dijo: Él es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí se acuerdan de eso? Una voz extraordinaria de Dios de parte del cielo. Él es mi hijo amado, en el que tengo complacencia. Ahora, algo que quiero decirles es que el nombre de David, uno de los significados quiere decir hijo amado. Uno de los significados de David. Y cuando dice la palabra de Dios que mandaron a traer a David del monte y entró a su casa, dice que a Saúl le dijeron: Él es David. ¿Y qué le dijeron a Jesús cuando salió del agua? Él es mi hijo amado. Prácticamente Dios le dijo a Jesús que era hijo de David y viceversa. ¿Por qué? Porque David se ganó ese lugar por tener la presencia de Dios, por darle la prioridad a la presencia de Dios antes que otra cosa. Incluso David dijo: ¿cómo es posible que yo viva en un palacio y el arca del pacto esté en
en una tienda, en una carpita. ¿Cómo es posible que esté así? Él quería construirle un templo a Dios, tenía tantas ganas de adorar a Dios con todo su corazón que él quería tener una casa para Dios especial. Algo que pasa con muchos cristianos es que nunca le dan la prioridad a Dios, por eso Dios no bendice sus casas. Debes darle la prioridad a Dios en tu cuarto, no es necesario, por ejemplo en nuestra casa, en la casa de mi papá, él tiene una habitación que es el cuarto de oración y nadie duerme ahí, nadie tiene una cama ahí, no hay nada ahí, solamente hay una alfombra y hay unos textos en la pared que dice: al que cree todo le es posible. ¿Y para qué nos sirve eso? Para que cuando entremos a orar ahí, que para nosotros es el cuarto de Dios. ¿Sí me explico? Tenemos a Dios en nuestra casa, porque le damos prioridad a Dios. Yo oí a un pastor de Colombia decir que no sé si un gobernador de uno de los estados de Colombia, que ya le llaman departamentos, dice que en todo el palacio ahí municipal que tienen, dice que tiene un cuarto en el cual él entra a conectarse con Dios, porque él quiere tener la presencia de Dios ahí. Ahora, si usted dice: pastor, pero yo rento y apenas si quepo yo y mi familia ahí en la casa. Pero que tu casa sea una casa de Dios, que tu cuarto sea un cuarto de oración, un cuarto donde tú te conectes con Dios, porque David trajo el arca del pacto no solamente para decir: tengo el arca, está allá de aquel lado guardada, no, era para que algo que me sorprende a mí es que inmediatamente después de lo que pasó con Mical y todo este rollo, lo que pasó fue de que David, dice la palabra, que iba a enfrentarse a batallas, iba a enfrentarse a los amonitas, a los sirios, a un montón de gente fea por ahí de esa región, a los filisteos, etcétera, y tenía que enfrentar a un montón de gente. Pero ¿saben qué fue lo primero que hizo David? Fue llegar a donde estaba el arca de Dios, el arca del pacto, ir a hablar con Dios y decirle: Señor, vas a estar conmigo en esta guerra, vas a estar conmigo en lo que vas a hacer. Si se dan cuenta, antes de irse a partir el queso allá afuera, primero se vino y se arrodilló delante de Dios, porque es mejor estar delante de Dios de rodillas y enfrentar al mundo de pie. Y hay que enfrentarlo de pie y no quedarnos pasmados frente al menosprecio, porque hay unas personas que tantito los menosprecian. No, ya me menospreciaron en el trabajo, no, yo creo que mi jefe ya ni caso me va a hacer. Hay gente, no sé cómo llamarla, ¿verdad? Pero yo no soy de esa gente que es sentida, que por todo se siente, que medio dijeron algo de ellos. Tráiganlos acá, hay que aclararlo. Llámense a Juanita, que habló mal de mí, y a Luciana, hay que ponerlos aquí enfrente, que me digan en mi cara qué dijeron. Sentido o sentida, no sé. Hay gente que es así. Hay gente que todas las críticas lo quiere resolver. Llamen a la gente, que vengan todas, que digan qué escucharon, qué dijeron de mí. ¿Qué te importa lo que te digan de ti? Mientras tú estés viviendo conforme a la palabra de Dios, la gente no va a creer lo que digan mal de ti, porque tú eres un hijo de Dios, tienes una vida diferente a la que otros dicen. Hay una frase que me gustó hace muchos años, lo leí cuando era niño, que decía: vive de tal forma que la gente no crea lo que dicen de ti. El problema de muchos es que tratan de explicar, y a veces hasta la gente que critica tiene razón, ¿no? Porque algo que quiero decirles es que cuando tenemos enemigos, a veces son buenos también, porque al saber que lo que haces mal, porque los enemigos nunca te van a decir lo que haces bien, siempre van a decir lo que haces mal, y eso te ayuda a mejorar esas partes que haces mal, ¿sí? Hay que ser resistentes a la crítica, hay que ser resistentes al menosprecio. Cuando tú aceptas a Cristo y tu familia te menosprecia, tu escuela te menosprecia, todos te menosprecian, debes de aguantar. El problema de muchos que se quiebran y no, ya es que en el gimnasio nadie me habla porque soy cristiano, es que en la escuela ya ni me hablan mis amigas porque ya me volví cristiano y todo ese rollo. O sea, lo que estás diciendo es que me importa más la opinión del dueño del gimnasio, me importa más la opinión de mi amiga, una chamaquita sonsa que ni siquiera sabe qué es lo que está haciendo con su vida. O sea, me importa más la opinión de ellos que la opinión de Dios, es lo que estás diciendo. Pero cuando, por ejemplo, aquí nos menciona la palabra que Mical le dijo a David: ¿cómo es posible que andes así? Y David le contestó: Dios me puso por encima de tu papá y por eso estoy acá, ¿sí? David sabía por qué estaba en ese lugar, y usted también debe de saber por qué es cristiano.
Debe de saber de que Dios lo sacó quizás de una vida perdida. Usted era un alcohólico, era un drogadicto, quizás tenía una vida drástica antes, pero a partir de un encuentro con Cristo todo se dividió en un antes y un después de Cristo, porque Dios hasta la historia lo dividió así. Hasta la historia lo dividió en un antes y después de Cristo, ¿sí o no? Porque cuando entra Cristo en la escena todo lo cambia. Cuando entra Dios en nuestra vida, su presencia, todo lo cambia. No puede seguir una persona igual si Dios está en su vida. Si usted ve a una persona que viene a la iglesia y sigue siendo igual, quiere decir que no ha dejado que Dios entre a su corazón. Sí, porque hay gente que dice, es que se llega a la iglesia y se porte así. ¿Y qué tiene que venga? Puede entrar por acá y no por eso va a ser cristiano. Puede llegar a una hamburguesería y no por eso va a ser una hamburguesa triple carne. No va a ir a un garage y por eso va a volver un Ferrari, no. Igual la entrada acá no te vuelve cristiano, te vuelves cristiano y te vuelves un hijo de Dios cuando tienes la presencia de Dios en tu casa. Porque dice la palabra que nuestro corazón es un templo para el Señor. Entonces cuando Dios está allá adentro, todo puede cambiar. Dios todo lo transforma, no hay nada que Dios no pueda hacer por sus hijos. No hay nada que Dios no se atreva a hacer por ellos. Y esto me sorprende porque David entendió eso en la antigüedad. Imagínense, David tenía el arca de Dios ahí en su casa y él siendo, se puede decir, humano, medio pecador como nosotros, tenía la valentía de ponerse delante de Dios porque sabía que Dios no lo iba a matar, porque sabía que Dios lo amaba tanto que a pesar de que él le fallara múltiples veces, él siempre le iba a perdonar. ¿Sí se acuerdan? Algo por lo cual Dios dice, la palabra dice que David era conforme al corazón de Dios, porque cada vez que fallaba, algo que quiero que se den cuenta es que David falló más que Saúl, falló más que Acab, que con su esposa Jezabel. David falló más, hizo un montón de cosas que no debía, pero él siempre se arrodilló delante de Dios. Dijo, Señor, yo te fallé, no tengo excusas, no voy a decir que fue culpa de la Betsabé o fue culpa de aquella, no, fue mi culpa. Él siempre aceptaba su condición. El problema de muchas personas en la iglesia es que pretenden que Dios transforme su vida, pero nunca aceptan su condición. Le dicen, una persona de parte de Dios le dice, es que eres un adúltero, debes de cambiar tu vida. No, yo no soy adúltero. Y anda haciendo sus cosas, ¿no? Y es como los alcohólicos. ¿Sí saben cuando los alcohólicos llegan a esto de Alcohólicos Anónimos? ¿Qué tienen que decir cuando le hablan a los demás? Primero tienen que aceptar que son alcohólicos y los demás ya, oh sí, compañero alcohólico, bienvenido, ¿no? Pero ellos tienen que decirlo primero, tienen que declarar primero su problema y luego empieza la solución, según para ellos. Pero eso es algo que David entendió, que él le puede, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podemos fallarle a Dios, pero el problema es quedarse ahí. Siempre cuando tienes la presencia de Dios en tu vida, tienes que correr a la presencia de Dios y decirle a Dios, Señor, te volví a fallar. Aunque el día anterior le hayas fallado, hoy le puedes decir a Dios, Señor, te volví a fallar, pero yo soy un humano, soy no sé, sin ti no puedo. Eso hay que decirle a Dios, porque sencillamente nadie de nosotros merece el cielo, pero fuimos salvados por Cristo. Y Cristo nos dio la salvación a pesar de que no nos lo merecíamos. Y algo que me gusta del rey David es que David, antes de hacer todas las cosas, primero le preguntaba a Dios qué hacer. Yo no sé cuántas veces usted le ha preguntado a Dios qué hacer en su vida. Cuando usted quiere lanzar un nuevo negocio, tiene que preguntarle a Dios. Decirle, Señor, ¿será que me va a funcionar esto? ¿Será que esto que en lo que me estoy metiendo lo voy a lograr? Hay gente que no pregunta nada y luego por eso los transan. Porque ya les ofrecen, compra 2 bitcoins y te vas a volver multimillonario en un mes. Ah, sí, ¿o dónde? Y ahí van y lo compran. No solo tienes que darnos 30,000 pesos y en 2 meses te vuelves multimillonario. Y a los 2 meses ya hasta los estás demandando porque no te regresaron nada. ¿Sí o no? ¿Han visto gente así? Porque creen más en esas fantasías a que Dios les va a bendecir. Creen más en esos rollos, que vendiendo polvitos de dulce van a lograr ser algo o alguien.
Algo que también quiero decirle es que el dinero no le hace más importante a usted, sino la presencia de Dios. Pero hay gente que cree que el dinero lo es todo en la vida. Hay un muchacho que conoce a mi papá, hace años se fue a Estados Unidos, pero antes de irse le dijo a mi papá: no, es que aquí nadie te respeta porque no tienes dinero. Allá voy a conseguir dinero y voy a venir y la gente ya me va a respetar. No, es que nadie te va a respetar. Tengas o no tengas eso, no te van a respetar. Porque quizás el problema eres tú, el problema es la manera en la que eres, la manera en la que te has convertido en una persona vulgar, una persona guiada por el espíritu del diablo y no guiada por la presencia de Dios. Tu vida debe de cambiar, debe ser transformada. Algo que a mí me gusta escuchar, bueno, estoy leyendo un libro ya, este año llevo 3, ¿verdad? Yo le dije a mi papá: este año me voy a proponer a leer él a la par de la Biblia, que también la Biblia ya lo he leído un par de veces, pero le dije: voy a estar leyendo un libro cada mes. Y uno de los libros que he estado leyendo de un autor que se llama Napoleón Hill, él tiene nociones como de cristianismo por lo que es gringo, pero no es completamente cristiano, pero él menciona algo que dice que cada vez que vamos a tener una victoria, primero hay que tener una batalla primero. Y ellos, siendo mundanos, lo entienden. Y otro autor que leí, el pastor de Hilson, decía de que cuando llegues a un punto en tu vida en el cual digas: ya hasta aquí llegué, ya lo logré, dice que no te detengas hasta que te mueras, porque tal vez tienes algo más que hacer. Dice: no te detengas, porque hay gente que ya llega: ya tuve hijos, bueno, ya, qué bien, ya tuve esto, y así. Y hay gente que se detiene por el menosprecio de la gente. Hay gente que ya dice: bueno, ya logré este escalón, ya la hice. No, Dios tiene aún más para ti. No te tienes por qué detener por una Mical que se burla de ti. Porque hay gente que se detiene: es que se burlaron de mí en la iglesia. Aquí siempre va a haber gente burlona, hermano, aunque usted no lo crea. No va a faltar algún ingrato que esté ahí. Esa alabanza. Siempre va a haber gente así, burlándose de lo que a usted le ha costado tiempo aprender, ¿sí o no? Usted de repente puede pasar acá y a dirigir o no sé, y se va a poner nervioso y no falta uno que se confundía de texto. Otro que diga: ni hablar sabe. Sí, pero no saben todavía lo que Dios va a hacer con usted, porque la buena obra que Él empezó en nosotros lo va a terminar hasta el día de Jesucristo, dice la palabra. Que lo que Él empezó todavía no ha acabado. Todavía va como a la mitad con usted, quizás apenas está empezando. Usted no sabe lo que Dios va a hacer con usted. No sabe los planes que Dios tiene para usted, porque la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. O sea que nuestros pensamientos son pequeños. Así que nosotros debemos de buscar la presencia de Dios, y Dios nos va a guiar a todo lugar. Dios nos va a mostrar qué camino tomar. A mí me gusta ver cómo David buscaba la presencia de Dios a través del arca, a través de todo esto que nos menciona y que nos significa para nosotros como cristianos la presencia de Dios. A mí me da gusto porque hasta nuestros días podemos oír que David hizo eso, a pesar que ya pasaron unos miles de años. Sabemos de él porque tuvo primeramente la presencia de Dios. Hace 12 años, cuando estuve con mi papá en Israel, no, ya 13 años, me acuerdo haber ido a la tumba del rey David. Pero cuando uno entra a la tumba del rey David, está como no sé, como un cofre así de cemento, y encima tienen una bandera de Israel con un montón como de todos los instrumentos que él inventó. Ahí se ve una guitarra y cosas así, ¿no?, que están puestas ahí, y hay un montón de gente ahí que está llegando, pero tú entras ahí y te sientes como bueno, al menos yo siento esto, me siento como entrar a la tumba de un héroe, porque digo: este hombre nos demostró que a pesar de que a veces somos inútiles sirviéndole a Dios, a pesar de que a veces le fallamos a Dios, puede ser recordado como un héroe. Porque a pesar de que no somos perfectos, al igual que usted y yo, David era más pecador que nosotros tal vez,
Pero David entendió algo, que cuando estás delante de la presencia de Dios, Dios lo limpia todo. Cuando estás delante de la presencia de Dios, Él arregla todas las cosas. Y a mí me gusta porque algo con lo que me identifico con David es que yo me acostumbré a ser menospreciado. En toda mi vida siento que he sido más menospreciado que admirado. Pero yo entendí eso que sintió David. Porque dije, o sea, sí se siente uno mal, tal vez David ahí también se sintió mal, pero entendimos que cuando Dios está de tu lado, no importa quién esté en tu contra. Yo entendí eso porque muchas veces el menosprecio, a pesar de ser hijo de pastor y todo, a veces de la misma iglesia y todo, pero cuando me pasó eso a mí, yo aprendí ya a ignorar todo eso. De repente hay gente que me viene y me dice, es que aquí le habló mal de ti. ¿Qué hable? Es una mical, ni huele ni hiede, ni me sirve de nada su comentario. Porque aprendí eso de que hay que escuchar comentarios, pero de la gente correcta. Hay que prestarle atención a los que realmente tienen algo que decir. Pero dirán por ahí, si no tienes nada mejor que decir que el silencio, mejor no digas nada. Porque Mical no tenía nada mejor que decir que el silencio, mejor se hubiera quedado callada ahí como tóxica. Mejor. No que por abrir su bocota, Dios lo dejó sin hijos toda su vida. Dios determinó sobre Mical que nunca iba a tener hijos. Diría el Señor como aquella frase que dice, hay que matarla antes que deje crías. Vamos a matar de una vez, que se muera. Y nunca tuvo hijos. ¿Sabes por qué nunca tuvo hijos? Porque seguramente esos hijos iban a salir con los mismos pensamientos que ella. Iban a salir diciendo, mi abuelito Saúl era mejor que mi papá. Y iban a salir ahí con sus rollos. Por eso Dios la eliminó de esa forma. No le dejó tener descendencia para que así no infectara a los demás con su ponzoña. Así que tenga mucho cuidado cuando usted critique a alguien. Y tenga mucho cuidado también porque hay gente que incluso nos puede estar escuchando que no es cristiana y juzga a los cristianos, no sabe qué castigo Dios tiene para esa persona o para usted si se anda portando mal. Por si anda criticando algo de la iglesia, algo de alguna persona, tenga cuidado porque no sabe lo que Dios puede hacer en su contra. Por andar blasfemando contra lo que Dios está haciendo en un lugar. Es que no me pareció, ¿cómo está acá? Si no te parece, ve y dilo, ¿verdad? Pero dilo en la cara, bien, tranquila. Porque hay ocasiones en las cuales también tienes que guardar silencio. Tienes derecho a guardar silencio, ¿verdad? Para que Dios no te haga nada, para que Dios no te esté ahí declarando algo malo sobre ti, porque con Dios no se juega. A Dios no le gusta que un rato digas, sí lo voy a apoyar, al rato no, o digas, yo estoy de acuerdo, al rato no estás de acuerdo. No, a Dios no le gusta las medias tintas, o eres o no eres para Dios. Por eso dice la palabra de Dios, o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio te voy a vomitar de mi boca. Por eso a Dios le gusta la gente que es cabal, la gente que no anda con sus rollos. La gente que no, por el menosprecio de otra persona, ya no le voy a servir a Dios, es que se burlaron de mí. Hay una persona que conocemos en un pueblo que hablaban así, ¿verdad? Pobre mijito. Bueno, mi tía Mónica se acuerda de esa persona. Dices, pobre mijito, es que el pastor se burló de él. Mijito. Así hablaba la hermana. Y nadie se burlaba de él. Con decirle, a nadie le importaba lo que hiciera. Pero esa persona decía que todo el mundo se burlaba de su hijo. Todo el mundo, déjese de rollo, deje de creerse el centro del universo, porque no lo es. Es que ya hicimos tal cosa para que tal gente lo vea. Y sinceramente a nadie le importa. No van a voltear a ver, wow, ¿qué hizo el hermano? Wow, ¿qué hizo esa persona? Uy, ¿sabe qué? A nadie le interesa. No lo haga para que lo vea alguien. Hágalo cuando sea para el Señor. Hágalo bien. No lo haga para que lo vea alguien más. Porque si usted lo hace para que lo vea alguien más y lo admiren y digan, el siervo del Altísimo, el salmista, wow, deja hacer eso. Porque toda la gloria es para Dios. Todo lo que hacemos es para su gloria. Por eso David entendió eso y dijo, yo no me importa que soy el rey. Agarró su corona y la pateó para allá, agarró sus trapos y órale. Y dijo, a mí me vale, porque Dios es el rey de todos. Yo no soy más que Él. Estuve viendo una serie hace unos días que es bíblica. Me gustó mucho porque lo hacen unos brasileños.
Y estos brasileños como que son muy exactos, porque no sé por qué, pero está muy bien la serie, ¿no? Y hay una parte en la que el rey Nabucodonosor, después de haber estado loco 7 años, porque cuando Dios ve a una persona que no es humilde, Dios la humilla. Y al rey Nabucodonosor lo volvió loco 7 años, dice que lo volvió como una bestia, le crecieron las garras y una locura ahí, ¿verdad? Pero dice que cuando regresó al palacio, a mí me gustó lo que dijo el rey Nabucodonosor en esa serie, porque le dijeron, él dijo, no los dioses de aquí de Babilonia me trajeron de nuevo al palacio, no esos dioses me trajeron al palacio otra vez, fue el Dios Altísimo el que me regresó. Y no solamente dijo eso, ahí sacan a una persona que es como un brujo, que era como su sumo sacerdote de los ídolos, y le dice, o sea que está diciendo que está poniendo al Dios de los hebreos, al Dios de los cristianos, que es el mismo Dios de nosotros, lo está poniendo por encima de nuestros dioses, dice el sacerdote, le dice, ¿verdad? Lo está poniendo por encima de nuestros dioses. Y el rey Nabucodonosor le dice, no podría hacer eso, yo no puedo ponerlo a nivel de esos dioses, porque Él es el único Dios que existe. O sea que no podemos poner nuestro Dios ni todos esos ídolos de piedra, porque Él es el único Dios que existe. Así que usted en su casa debe de darle prioridad a Dios. Con nosotros como cristianos no somos ignorantes, porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiere decir que Dios nos hizo libres de adorar ídolos, pero hay que entender lo que entendió el rey Nabucodonosor, que el Dios Altísimo debe ser exaltado en nuestra casa, debe ser exaltado en el lugar donde estamos, porque si nosotros entendemos sus juicios, entendemos el por qué Él hace todas las cosas. Si usted se pregunta a veces por qué falleció un familiar, pregúntele a Dios. Dios siempre tiene un plan dentro del plan. Siempre tiene algo que parece que fuera negativo, pero Dios quiere sacar algo bueno en tu vida. Déjese ya de quejar por lo que ya no hay, por los familiares que ya no están. Empiece a confiar en que Dios lo va a mantener con vida y lo va a bendecir en esta tierra, porque sus familiares quizás ya están en la presencia de Dios. Nosotros tenemos un familiar que apenas falleció, uno de mis tíos, que toda la vida lo vimos. Y sí lo sentimos y todo, pero entendemos que Él ya está en la presencia de Dios. Pero nosotros nos falta mucho por recorrer todavía. No puede estar ahí como algunos mundanos que durante 40 días están vestidos de negro, durante 40 días están ahí con sus rollos. Yo sé que en el fondo lo sentimos no solo 40 días, lo sentimos toda la vida, que no está ese familiar. Pero lo que quiero decir es que no vivas con eso en tu corazón, no vivas con esa tristeza, con ese menosprecio, con eso que alguien te dijo, algo que no lograste hacer con una persona que ya no está. Ya deja de estarte atosigando con eso. Empieza a vivir la vida que Dios quiere para ti, porque el diablo siempre va a buscar una oportunidad de meterte en tu vida en la tristeza, en el menosprecio. Va a meter su colota y va a destruir tu vida. Pero cuando permites que la presencia de Dios esté en tu lugar, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo levanta bandera a favor de nosotros, que el enemigo vendrá por un camino, pero por 7 caminos saldrá huyendo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está ahí. En esta casa, aquí en el auditorio en donde estamos, siempre confiamos en la presencia de Dios. De repente a nosotros nos sorprende porque yo tengo Dios me ha dado un don que puedo ver cosas malas, ¿no? De repente vemos 2, 3 ahí que están medio mal con Dios. Dicen que ya vieron no sé qué cosa allá afuera, o vieron no sé qué del otro lado, y yo no veo nada. Y yo que sí tengo esa posibilidad de verlo, o sea, cuando es malo lo puedo ver, pero no veo eso, porque yo tengo la presencia de Dios más que en este auditorio en mi corazón. Y el otro día estaba en nuestras noches con mi familia, donde hacemos como un discipulado. Está llevando un discipulado ahorita mi papá. Pero yo siempre sé distinguir la presencia de Dios. Algo que me sorprende es que todos estamos sentados, nadie está parado, nadie está moviéndose. Pero yo estoy sentado ahí con mi familia, estamos en la sala, yo estoy ahí sentado con ellos. Pero cuando cierro mis ojos, algo con lo cual me doy cuenta que la presencia de Dios está ahí, es que yo puedo taparme los ojos y aún así la luz que emana de ahí no puedo taparla, no se oscurecen mis ojos. ¿Y por qué le digo esto? Porque creo que el día lunes estaba con mi familia ahí todos juntos en el altar familiar. Ya habíamos leído la palabra y todo, pero cerré los ojos, pero empecé a sentir como iba algo así como una luz. Pero no sé si usted lo ha visto alguna vez, cuando alguien te pasa como un enfocador así en la cara. Yo sentí como una persona que iba haciendo esto hacia allá.
Y luego lo vi que regresaba en mis ojos, cerrando los ojos, una luz que se hacía más grande y pequeña, y empecé a ver eso, cómo se hacía de un lado para otro. Pero yo entendí que era el Espíritu Santo que estaba ahí. Porque yo entiendo, cuando yo tengo la presencia de Dios en mi casa, entonces Dios es mi amigo. Entonces Dios hace todo por mí, porque incluso yo siento como decirle, a ver, está pasando por aquí, hey, párate tantito aquí, necesito que me ayudes. Y es lo que yo siempre hago en las oraciones. Siempre creo que yo puedo detener al Espíritu Santo, que es una persona, y decirle, Señor, necesito tu ayuda, porque no voy a poder solo, no puedo solo con todo lo que viene, no puedo con la economía, no puedo con todo esto, pero sé que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios altísimo, el único y verdadero Dios, el único que está por encima de todos los dioses. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido esa experiencia de sentir que Dios está delante de usted y que le puede pedir lo que sea. David entendía eso. Incluso David dice la palabra que a veces iba llorando a la presencia de Dios y le decía a Dios, Señor, tú sabes todas las cosas y ni siquiera las he dicho. Llegar a una comunión con Dios tan grande que ni siquiera le tengas que decir a Dios lo que sientes ni lo que quieres, porque Él ya sabe lo que quieres. Y no solamente lo sabe, sino que lo cumple, sino que te promete que Él va a cumplir las cosas que están en tu corazón, que te van a beneficiar en la vida. Dios lo va a cumplir, pero cuando buscas su presencia. El problema de mucha gente en la iglesia es que no busca la presencia de Dios. Nada más vienen los domingos y ya sentí la presencia y el fuego purificador y todo. ¿Y el lunes? Está bien, ya. Están todo el día, nada más medio oran por su comida, ni siquiera oran bien. No, busca la presencia de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Todas las victorias que están por esperarte aún, las victorias que aún vas a tener, van a venir de parte de Dios. Van a venir en una oportunidad y tú lo vas a poder ver, pero necesitas encontrarte con la presencia de Dios. Vamos a estar de pie, iglesia, ya nos vamos a ir. Nada más quisiera terminar esta mañana diciéndote que Dios está en este lugar. ¿Cuándo sienten la presencia de Dios en este lugar? Entonces, ¿por qué no le dices a Dios, Señor, quiero sentirte, quiero ver eso que dice el pastor Zuni que puede ver? Porque Dios también te puede mostrar a ti, no solamente a algunos, porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él partió un velo que nos separaba de la presencia de Dios. Cuando se abrió y estaba el arca del pacto ahí, es una demostración de que Él rompió toda barrera que nos dividía del Padre Celestial. ¿Por qué no viene acá adelante y le dice al Señor, Señor, te quiero aún más en mi vida? Si quizás has sido menospreciado desde que eres chico por tu familia, has sido menospreciado todo el tiempo, dile al Señor, necesito tu fuerza, necesito que tú estés conmigo. ¿Por qué no vienes acá adelante? Toma la oportunidad, cierra tus ojos. Si no pasas adelante no pasa nada, pero si quieres, ven a tomar la oportunidad y dile a Dios, Señor, quiero que abras ese velo en mi vida. Quizás ha habido un velo ahí que te ha estado estorbando para sentir la presencia de Dios. Dile a Dios, Señor, quiero que rompas ese velo. Quiero ser como David, quiero alegrarme en la casa de Dios, quiero alegrarme por lo que tú estás haciendo. ¿Por qué no le dices a Dios, iglesia, de una vez ahí donde estás? Dile, Señor, abre ese velo, quiero ver tu gloria, yo quiero verte. Abre mis ojos, Cristo, yo quiero verte. Dile al Señor, yo quiero ver tu poder rompiendo la oscuridad en mi casa, rompiendo la oscuridad en mi vida. Ya no quiero sentirme menospreciado, quiero sentirme fuerte, quiero sentirme que tú estás ahí, quiero sentir que tu presencia me acompaña. A lo que le dijo Moisés a Dios fue, no me voy a ir de aquí si tu presencia no va conmigo. Dile al Señor esta mañana, Señor, no me voy a ir del auditorio Torre Fuerte si tu presencia no va conmigo. Esta mañana quiero que tú vayas conmigo, porque toda esta semana te quiero.